Sean todos bienvenidos a la primera iglesia bautista de Bakersfield. Saludamos a aquellos que se van a unir a través del internet o que van a estar viendo este mensaje a posteriori. También bienvenidos al canal Fe Bautista, nuestro canal de YouTube. Y le invitamos a buscar Hechos capítulo 2, versículos 12 al 22. Y hoy vamos a estar hablando de cómo enfrentar a los detractores de la Gran Comisión. Cómo enfrentar a los detractores de la Gran Comisión. Hechos capítulo 2, versículos 13 al 22. Dígame cuando lo tenga, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 2, versículos 13 al 22. Mas otros burlándose se decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ministre y nos dirija en su exposición. Suplicamos que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestra alma en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, nosotros vemos en los evangelios y también en los primeros capítulos del libro de los Hechos que el Señor Jesucristo nos ha asignado una misión, y esa misión es hacer discípulos hasta lo último de la tierra, comenzando desde nuestro lugar local y extendiéndonos hasta cualquier otro lugar del mundo. Jesús dijo en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, algo que nosotros debemos tener siempre presente es que el maligno y todo su sistema pues siempre va a conspirar para que tal cosa no ocurra. Y va a tratar de quitar de la mente y del corazón de creyentes, de la mente y del corazón de la iglesia, el que los creyentes se dediquen a la ejecución de la Gran Comisión. De tal manera que se va a levantar en todo tiempo y en todo momento. Va a haber, de hecho, un intento de levantamiento. Está habiendo un intento de levantamiento en la cristiandad en términos general contra todo lo que tenga que ver con el evangelismo, todo lo que tenga que ver con la multiplicación en nuevas iglesias bíblicas, o sea, las misiones, y contra todo lo que tenga que ver con un programa de educación cristiana o enseñanza para formar, discipular bíblica, teológica y espiritualmente al pueblo de Dios. Jesucristo mismo en carne propia pues experimentó esta oposición. Él mismo nos advirtió cuando estuvo entre nosotros y quedó registrado en los evangelios que seríamos vituperados, que seríamos objeto de escarnio y objeto de burla. Y en momentos como estos en el cual nosotros debemos de recordar las palabras de Jesús. Bienaventurado eres cuando hablen de ti mintiendo. Debemos de recordar las palabras de Jesús, que nos advirtió que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino. Recordar las palabras de Jesús que nos había advertido, bienaventurados los que sufren, los que padecen persecución por mi causa, de tal manera que estamos advertidos. Ahora, como iglesia de Jesucristo, centrados en Él, no podemos ceder ante lo que el diablo quiere, lo que el mundo quiere, o las ideas no bíblicas, las ideas, vamos a decir, del humo de Satanás que se ha filtrado en algunas congregaciones y en algunos pastores, de desistir de la ejecución práctica de la Gran Comisión. De tal manera que tenemos que enfrentar a los burladores, enfrentar a los detractores de la Gran Comisión y enfrentarlos en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús y con el evangelio redentor de nuestro Señor Jesús. Este enfrentamiento no es un enfrentamiento violento, no es un enfrentamiento
agresivo en términos humanos, sino agresivo en términos espirituales. Cuando nosotros encontramos este pasaje que estamos leyendo, vemos que acaba de derramarse el Espíritu Santo, los creyentes fueron llenos, comenzaron a hablar en distintos idiomas las maravillas de Dios, están predicando, se está abriendo las puertas del reino, se está anunciando el mensaje a gente de distintas nacionalidades, la gente está maravillada porque están oyendo a cada quien hablar en su propio idioma, dice el contexto de este texto. No solo otros están confusos, otros están atónitos, otros están compungidos, pero hay un grupo que cuando está viendo a la iglesia en acción, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, lejos de alegrarse, lejos de identificarse, como personas que no tienen al Espíritu, por supuesto, ¿qué pasa con ellos? Se burlan. Se burlan. Si usted va conmigo al versículo número 13, se dará cuenta que otros estaban, ¿qué? Burlando. ¿Y la burla en qué consistía? En una calumnia. Entonces aquí vemos que los detractores de la gran comisión a veces se burlan, y la detracción incluso a veces implica calumniar a la iglesia de Jesucristo, calumniar el ministerio o a las personas. Se estaban burlando y lo estaban calumniando diciendo, estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Y esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta burla es algo terrible. Porque nosotros sabemos que un cristiano luego, y lo sabemos porque el Espíritu Santo así lo revela a los apóstoles, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino que los cristianos cuando actúan llenos del Espíritu de Dios, bajo el control del Espíritu de Dios. Sin embargo, mire esta gran lección. Aun cuando usted viva lleno del Espíritu Santo de Dios, los que no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios se van a levantar contra usted, se van a burlar de usted, y no solamente se van a burlar, sino que incluso puede que lo calumnien. Y la calumnia y la burla que hacen vienen en detrimento de tu persona, de tu credibilidad y por ende del mensaje, y se convierte en un obstáculo para que la misión avance. En este caso, esto está viniendo de gente de afuera. Pero ojo, a veces la influencia de Satanás sobre burladores y detractores viene de adentro, a través de personas sobre las cuales Satanás influye y hace que se levanten creyentes o supuestos creyentes en contra de la gran comisión. Ante los burladores y detractores del Evangelio que ponen en riesgo la ejecución de la gran comisión, amados hermanos, no se puede actuar con indiferencia, sino que se ha de tomar acción en pro de la conservación de la misión, el mensaje y los comunicadores de este, y hacerlo de manera bíblica, a tono con el carácter propio de un seguidor de Jesucristo, y buscando sobre todas las cosas la conversión de todo hombre, incluyendo la de los enemigos de la fe. Tal es así que cuando luego usted va al versículo número 14, usted no encuentra a un Pedro agresivo. Es un Pedro completamente distinto. Porque fíjense, si usted recuerda, tan solo unos 50 días atrás aproximadamente, cuando alguien vino a prender a Jesús, no vemos a un Pedro tranquilo, calmado, sino a un Pedro que ala una espada y va y le arranca la oreja a uno. Ahora encontramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que cuando va a enfrentar a los detractores de la gran comisión, simplemente se pone de pie. Y si usted lee el verso número 14, dice la Biblia que Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Y cuando usted ve todo el discurso de Pedro, se encuentra con que Pedro no está dando argumentos para hacer lo que está haciendo, no está dando explicaciones personales, Pedro no está ni siquiera agrediendo a los burladores, Pedro simplemente se limita a compartir lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios manda, a exponerlo y a explicarlo a la luz de la Escritura. Y esa es la actitud propia de un hijo de Dios ante nuestros detractores. Estos son los ejemplos y los modelos que hemos de mirar y hemos de imitar y hemos de reproducir para cuando nosotros nos encontremos en circunstancias como esta. Porque créame que van a venir.
Créame que van a venir y ya estamos en medio de ellas. ¿Por qué? En el mundo entero usted hoy puede hablar de la religión que usted quiera, que nadie lo manda a callar. Se atreve a hablar de Cristo y enseguida aquí no se puede hablar de religión. En el mundo entero cada quien habla de la ideología que le da su reconsultiva y la gana, como dice alguien. Y nadie le dice nada, porque es libertad de expresión y eres minoría. Pero cuando el cristiano se levanta y habla las cosas como él cree, piensa y entienda, a la luz de la Escritura, tú no rezas como minoría, tú no rezas como persona, tú no rezas como alguien que tiene libertad ni derecho. Y usted supuestamente se debe de callar. Pero es importante que veamos la actitud petrina. Es importante que veamos el ejemplo mismo de Jesús, a quienes los fariseos, los saduceos, los escribas intentaron de silenciar y él no dejó de decir y de anunciar aquellas cosas que Dios le había mandado hablar. Luego vamos a encontrar esto mismo en los apóstoles. De hecho, poco tiempo después de estos acontecimientos, encontramos que Pedro y Juan van al templo a predicar y allí son tomados presos y son llevados ante el concilio, ante el Sanedrín, líderes religiosos. Fíjense, no estamos hablando de inconversos. Y esta gente termina diciéndole, no hablen más de Jesús. Este es uno de los primeros registros en la historia donde creyentes son coaccionados a guardar silencio. Y la respuesta de Pedro y de Juan es la misma respuesta que somos llamados a dar usted y yo a este mundo y a esta sociedad. Y es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque somos llamados a ser testigos de Cristo, de tal manera que no podemos callar lo que hemos visto y oído. La Biblia dice, ay de mí si no predico a Cristo y a este crucificado. Quiere decir que hay una declaración de ay de parte de Dios sobre el creyente que decide guardar silencio. Sobre el creyente que, influenciado por el temor o el riesgo de conservar su propia vida a consecuencia de la agresión a la que está expuesto, decide claudicar. Recordemos que Jesucristo dijo, el que pierda la vida por causa mía, la hallará. Pero el que guarde su vida, ¿la qué? La perderá. Por tanto, si tu mente y tu corazón está centrado en el cielo, si tu mente y tu corazón está centrado en Dios, tú vas a entender que ya no se trata de ti, sino de Él. No se trata de los hombres, sino de Él. Y de cómo Dios quiere ministrar en la vida de todo hombre. Y para ello cuenta con hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo que hablan las maravillas de Dios y que no se dejan de intimidar por nada ni por nadie, sino que entienden la urgencia, la necesidad y la prioridad que tiene la gran comisión en la iglesia de Jesucristo. Acabamos de tener un día de celebración maravilloso, precioso, hermoso. Nos deleitamos, dimos gracias, cantamos alabanza, comimos juntos. Fue un tiempo espectacular. Pero déjeme decirle algo. La misión principal de la iglesia no es esa. La misión principal de la iglesia es ir a por el perdido, instruir al perdido y buscar que los perdidos se conviertan en seguidores de Jesucristo. Quiere decir que si nosotros tenemos muchas celebraciones, muchas comidas, regalos y somos de ayuda a gente en la calle, pero no estamos compartiendo el evangelio de Dios, estamos cediendo de alguna manera a nuestro enemigo espiritual número uno, que es el diablo, quien quiere silenciar la voz de la iglesia para que ésta no predique a Cristo y a este crucificado. Cuidado con los detractores, cuidado con los burladores. Cuando un grupo de personas comienzan a hacer burla, cuando la sociedad empieza a hacer burla y se levantan, hay una tendencia a tratar de callar por conservación. Y ahí es donde tenemos que orar para que Dios nos libre de todo espíritu de autoconservación.
Amados hermanos, usted cumpla la misión de Dios. Hágalo con la autoridad dada por el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Él ha dado la orden. Y no le tenga miedo a ir, no le tenga miedo a hablar, no le tenga miedo a decir, aunque se burlen de usted. Y vamos a ver algunas cosas que enseña la Biblia al respecto, porque estas cosas que enseña la Biblia van a fortalecer nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra voluntad, de tal manera que vamos a agarrar el valor que necesitamos y hacer uso de la autoridad que ya tenemos por investidura del Espíritu Santo para hacer la gran comisión. Lo primero que vemos al examinar esto que ha pasado con con Pedro y los que se están burlando, es que a los detractores de la gran comisión definitivamente hay que encararlos. No se les puede tener miedo. El diablo es como león rugiente, sí, él es como león rugiente, pero un león es una criatura de Dios y mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Por tanto, a ese león Dios le saca los dientes, Dios le cierra la boca, Dios lo amarra, Dios lo encadena y Dios lo controla. ¿Acaso no ha dicho que cuando viniera el Espíritu Santo no haríamos serpientes? ¿Y echaríamos fuera demonios? ¿Y cosas por el estilo? El problema nuestro es que decimos amén, pero después vivimos como si esto no fuera realidad en nuestras vidas. Y esto no es para decir amén, esto es para encarnarlo en vida. Y sin miedo ir allá afuera. Oh, y es que hay muchos drogadictos, qué bueno que hay, esas son la gente que hay que ir a hablarle. Y hay homeless, y apestan, sí, apestan, pero ¿sabe qué? Cuando Jesucristo llegue a sus vidas y los toque y los transforme, eso va a cambiar. Y hay matrimonios destruyéndose. Y esas parejas no van a aportar mucho a la iglesia porque ellos viven como perros y gatos. ¿Y quién te dijo que usted va a ir a por un alma perdido para que aporte o no a la iglesia? Usted va al alma perdida porque entiende que Jesús le ha dicho que ellos necesitan oír el evangelio y porque usted ha llegado al convencimiento de que esas personas pueden ser tocadas por la gracia de Dios y sus vidas pueden ser arregladas por Jesucristo. Porque cuando Jesucristo llega a la vida y al corazón de un pecador o de una familia, las cosas no quedan igual. Dice que todas las cosas vienen a ser nuevas. Que se van a burlar de nosotros mientras hacemos esto. Mira esos tontos, cómo pierden el tiempo yendo a los homeless. Si acaso uno se convierte, ¿qué crecimiento es ese? ¿Y quién te dijo que estamos buscando que la gente reconozca si hay crecimiento? No, eso no es de Dios. Jesucristo sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos vinieron agradecidos? 1, pero Él celebró a ese 1. Con 1 que se salve, ya hay gozo en el cielo. Es 1 menos que el diablo tiene. Es 1 menos que el infierno tiene. Amados hermanos, hay que encarar a los detractores. Hay que encarar a los heresarcas que se levantan diciendo, no es práctica la gran comisión, no es práctico hacer evangelismo, no es práctico tocar puertas, no es práctico hablar de Cristo, no es práctico discipular. Esos son instrumentos de Satanás, esos son cuervos que quieren quitar la palabra de Dios. ¿Y cómo encararlos? Haciendo uso de la autoridad dada por Dios como líderes de la iglesia. Es responsabilidad de aquellos a quienes les ha sido entregada las llaves del reino hacer frente a las situaciones de crisis. Principalmente a los pastores y líderes espirituales de la iglesia. Si usted lee con cuidado el versículo 13, la gente se está burlando. Y no eran poquitos, eran muchos. Aquello podía verse como intimidante. Sin embargo, en el 14 dice que Pedro, y mire qué diferencia ahora con los apóstoles, Pedro y los 11 se pusieron de pie y le dijeron, oiga, ¿y qué había pasado con Pedro y los 10 que quedaban cuando Jesús fue apresado? Se fue todo el mundo y todo el mundo los dejó solos. Ahora no vemos esta cobardía. Ahora vemos a gente que llena del Espíritu Santo se ponen de pie y predican, encaran, enfrentan.
¿Quién dio ese valor? Dios. ¿Y cuándo viene ese valor a tu vida y a mi vida? Cuando usted como cristiano vive bajo la autoridad, el gobierno, el señorío, el dominio y el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? Que pasamos por la vida indiferentes a vivir bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Por eso cada día nuestra oración debe de ser: Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida y mi vida, usted y yo no vamos a hacer lo que queremos, usted y yo vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Usted y yo no iremos a donde queremos ir. Usted y yo, como Esteban, como Felipe, como tantos en la Biblia, como Jesús mismo, sobre todas las cosas, va a ser movido de allá para acá por el Espíritu. Es responsabilidad de aquellos, de los líderes. Pedro encaró a los burladores. Si usted va a Hechos capítulo 5, versículos 27 y 29, usted encuentra ahora a Pedro y a Juan encarando a aquellos que le están diciendo: no prediquen más en este nombre, en el concilio. Y mire estas maravillosas palabras. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote, nada más y nada menos que el sumo sacerdote, les preguntó diciendo: no os mandamos, oiga esto, 5:27, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Esto es un reclamo. Como diciendo: yo no te lo ordené. ¿Acaso no soy el sumo sacerdote y tengo la autoridad para prohibírtelo? Ahora la pregunta ¿era un ungido de Dios esta persona? Supuestamente sí. Era el sumo sacerdote. Con una influencia político-religiosa, vamos a decir, sí. Tenía autoridad para encarcelar, golpear o torturar, incluso mandar a matar por autoridad de los romanos, quizás sí. Y esto se lo están diciendo a un pescador ignorante, vamos a decir. A un humilde pescador, a alguien de lo más bajo de lo bajo, alguien que puede ser menospreciado como uno de los comunes mortales. Pero no es ningún común mortal, porque ningún hijo de Dios es una persona común. Todo hijo de Dios, en virtud de la gracia de Dios obrada en su vida, es hijo de Dios. Es hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, y vive con la autoridad y el poder del Espíritu de Dios. Es sacerdote de Cristo, porque Dios nos ha llamado a ser pueblo de reyes y sacerdotes. Y mire la respuesta de Pedro y Juan. El sacerdote le sigue diciendo: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Oiga, qué hermoso sería que usted y yo fuéramos llamados a los tribunales de Bakersfield y que se nos acuse de haber llenado a Bakersfield del Evangelio de Jesucristo. ¿No sería maravilloso? ¿Y por qué no está ocurriendo esto? Porque nosotros estamos dormidos y en la comodidad de mucho amén en un culto, pero poca acción en la calle. Quizás esto no le gusta escucharlo, pero aquí no vinimos a escuchar lo que usted quiere escuchar, sino lo que usted necesita escuchar, y me incluyo. No crean que me estoy excluyendo de esto. ¿Se da cuenta de algo? Los apóstoles estaban viviendo de tal manera que ya estaban afectando y preocupando a los líderes de su pueblo. Qué distintas serían las cosas en esta ciudad si usted y yo, por llenar todo del Evangelio de Cristo, empezamos a preocupar a nuestros detractores. Significa de que algo estamos produciendo. Porque mire, déjeme decirle algo. Una iglesia puede ser gigantesca, puede que tenga miles de miembros, pero si no está impactando a la gente con un mensaje sólido, transformador, que encara el pecado, que encara la inmoralidad, que encara el político que sea y la agenda que sea, es una iglesia que se está plegando al sistema y no está viviendo para la gloria de Dios.
Porque una iglesia que vive para la gloria de Dios no le importa agradar al hombre, sino solo a Jesucristo. Y esa es la que va a ser la espina. Y es la que va a inquietar. Pastor, pero eso va a traer que la gente nos persigan y se burlen de nosotros. Sí. Pero hay galardones y premios y hay bendición. Mire, déjeme decirle algo. Yo vengo de un país donde hasta no hace mucho hubo persecución religiosa muy fuerte. Y mire las estadísticas. Los países donde el cristianismo es perseguido es donde más crece la fe. Es donde más crece y es donde más se multiplica. Yo me pregunto si los Estados Unidos está listo para una persecución. Usted ve todas estas iglesias tan sofisticadas, tan supuestamente espirituales, tan... Nada más que venga la más mínima persecución, usted va a ver cuántos quedan. Porque lastimosamente no se está sembrando sobre fundamento sólido, sino sobre arena. ¿Y qué pasa con la casa construida sobre arena? Que cuando venga el viento, cuando venga el agua y golpee contra ella, porque va a venir el viento, va a venir el agua y va a golpearnos, el que no edificó sobre Cristo va a perecer. Va a perecer, mis hermanos. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Oiga, qué poca vergüenza tiene este sumo sacerdote. ¿Y sobre quién estaba la sangre? ¿Quiénes habían dicho hacía poco, la sangre de él sea sobre nosotros? ¿No habían sido ellos mismos? Son una poca vergüenza. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que los detractores de la fe no tienen vergüenza. Se contradicen. Respondiendo Pedro, y esto es lo que me gusta, que Pedro siempre hay respuestas. Y esto es el principio, hay que responder. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y acto seguido le predican, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Y ahí dan todo el mensaje. Cuando usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 6, versículo 9, ahora tiene el caso de otro cristiano, Esteban. Se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría. Pero mire esto, y al espíritu con el que hablaba. ¿Y por qué no podían resistirle? Porque Esteban estaba bajo el control del espíritu. Hablaba en el poder del espíritu. Cuando usted y yo vivimos bajo el control y el poder del Espíritu Santo, en el momento de dar respuesta al quien haya que darle respuesta, vamos a ser personas irresistibles. Nada nos podrá detener. Ahora cuídese, porque hay una línea muy fina donde usted puede llevar a creerse, yo soy irresistible. Eso es soberbia. No hablo de ese tipo de actitud, sino de vivir bajo la autoridad, control y dominio del Espíritu. Porque Esteban puede esto no por sí mismo, sino porque hablaba ¿qué? Bajo la autoridad del Espíritu. Y eso es lo que lo hermoso que nosotros encontramos en este pasaje. Y luego usted ve que Esteban les da todo el mensaje también.
Si usted va al capítulo número 15, ahora uno de los detractores son los judaizantes, quienes están pervirtiendo el mensaje del Evangelio y hay que darle respuesta. Capítulo 15, versos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Fíjense que ya esto es detracción interna. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, oiga, la cosa se puso entonces ¿cómo? Verde azul. Verde con R, no verde, como decimos los cubanos. La cosa se puso fea. Pero cuando se trató de hablar la verdad de Dios y defender los principios divinos y la gran comisión, como diciendo, si la discusión es grande, porque sea grande. Pero ellos encararon. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y a los ancianos. ¿Para qué? Tratar esta cuestión. Entonces, el punto que estamos defendiendo es que hay que tratar las cosas. El pastor o los pastores de la iglesia local han de encarar a los detractores de la gran comisión y a todo aquello o aquel que ponga en riesgo la ejecución y efectividad de la gran comisión. Ahora, ¿cómo encararlo? Hay que encararlo de forma colegiada. La iglesia, en especial el resto de los líderes, no deben dejar solo al líder principal en su acción ministerial y más en momentos de crisis donde éste está defendiendo la causa de Cristo y el ejerciendo su autoridad disciplinaria como poseedor de las llaves del reino. Pedro, en su actuar en defensa y exposición del Evangelio en Pentecostés, no estuvo solo. Si usted lee Hechos 2:14, los 11, que eran los apóstoles electos por Jesús, se pusieron de pie. Y por la forma en que está escrita el texto, al parecer ellos también hablaron. Luego en Hechos 15, los pastores y los ancianos toman parte en el asunto. Pero la iglesia también. Dice, y le pareció bien a la iglesia. Quiere decir que no es cuestión de el líder solamente, sino que es cuestión de ¿quiénes? De todos. Para hacer valer lo que es bíblico. La iglesia no puede vivir indiferente a esto y tiene que involucrarse en la toma de acción contra todo aquello que se levante contra la gran comisión. En segundo lugar, a los detractores de la gran comisión hay que encararlos con la verdad. Sobre todo cuando sus acciones son una burla al Evangelio de Jesucristo, al obrar del Espíritu Santo y a la misión de la iglesia. Note cómo en Hechos 2, verso 3 y luego en el 15, la gente está diciendo, estos están borrachos, pero Pedro se para y ¿qué les dice? Estos no están borrachos. Lo dice claramente. Estos no están ebrios. Hay que encararlos con la verdad, sobre todo cuando sus acciones son el resultado de sus suposiciones personales, por cuanto no examinan las cosas a la luz de la Biblia para discernir correctamente. Porque la gente supone mucho. Y la gente tiene ideas preconcebidas y cometen el error de llegar a pensar de que sus ideas son inspiración divina. O se llenan de una arrogancia donde llegan a pensar lo que yo digo, pienso, opino y creo es lo correcto y es lo que se tiene que hacer. Y no siempre las cosas son así. Los detractores o burlantes actúan así por causa de la inmadurez o la falta de espiritualidad o simplemente por su condición de no convertidos. Estos elementos juntos
llevan a la persona a suposiciones erradas que terminan levantándose, arremitiendo, siendo una burla y un atentado contra el Evangelio, contra el obrar del Espíritu Santo y la misión de la iglesia. Si usted lee con cuidado el verso 15, dice Pedro, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Y a esto es a lo que me refiero. La gente a veces llega a conclusiones y a suposiciones sin discernimiento, sin estudio de la Escritura, por ignorancia o porque simplemente su vida está llena de pecado. Por ejemplo, usted va al comunismo y ellos suponen que la religión es el opio de los pueblos, por tanto es mejor que no haya religión, que se elimine la religión. El opio es como decir la marihuana hoy, la droga de los pueblos. Y por tanto hay que atacar. Vamos a tener a las comunidades LGBTI, QRZ, alfa y omega, porque ya aquí cada día le meten más letras a ese invento. Hay que eliminar la iglesia porque son odiadores, porque no aceptan. No. Ellos no miran que tenemos conceptos éticos, morales, espirituales, dados por Dios, a la imagen de Dios. No. Y entonces suponen que nosotros somos odiadores, que somos racistas, etcétera, etcétera. Y cada vez que se levante un enemigo suponiendo algo, y todos tienen en común que se creen poseedores de la verdad. También en el seno de las iglesias a veces hay los teólogos. Teólogos yo no sé de qué, porque para mí es inconcebible que alguien diga, entiendo la Escritura, y diga que no hay que hacer la gran comisión. O que no hay que evangelizar, o que no hay que hacer discípulos, o que piensen que la iglesia se debe dedicar a otras cosas. No, mis hermanos. Aquí las suposiciones no cuentan. Esta gente suponían que estaban borrachos y Pedro dice, no, estos no están borrachos como ustedes suponen. Aquí lo que pasa es esto, y cita la Escritura. Entonces, ¿cómo se enfrenta a la gente? Con la verdad revelada en la Escritura. Aclarando las cosas por la Escritura, confrontando las cosas por la Escritura. A la luz de 1 Corintios 2:14 descubrimos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y por qué no percibe las cosas que son del Espíritu? Porque para él las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Por eso no se extraña cuando los burladores de la Gran Comisión o los detractores de la Gran Comisión vengan diciendo, ese está loco, ¿cómo se le ocurre pretender hacer esto, aquello y lo otro, salir, tocar puertas? Eso es una locura. ¿Sabe el riesgo al que está metiendo a la iglesia? Porque tú no sabes la puerta de quién te va a abrir. ¿Quién puede abrirte, hermano? ¿Alguien con una pistola y darte un tiro? ¿Usted no se va para el reino o usted no está seguro de su salvación? Y el que pierde la vida por causa de mí, ¿qué pasa? La hallará. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Siempre es el instinto de autoconservación. No hay que tener miedo. El Evangelio es poder de Dios. Mis queridos hermanos en el Señor, para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y qué pasa con ello? Que para él son locura. Para él las cosas que son del Espíritu son incomprensibles para tal persona porque, dice la Biblia, no las puede entender. Y es que alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas que son del Espíritu Santo. No puede entender la Gran Comisión, no puede entender el Evangelio, no puede entender el poder transformador de Dios, no puede entender que un alma puede ser tocada por la gracia y transformada. No puede entender de que alguien puede voluntariamente ir. No puede entender que la persona puede ejercer influencia como discipulador sobre otros. Y cuidado, porque hay un tipo de líder espiritual que le da miedo
enviar a la gente para que prediquen, para que hagan discípulos, porque tienen miedo de que la gente sean seguidores de otro y no de sí. Y eso es una carnalidad, porque al final nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús, no discípulos de nosotros. Eso es un absurdo. Y cuidado, porque todas estas mentalidades tristemente se han filtrado en las iglesias y son las que están haciendo que el evangelismo hoy sea una burla. Además de ello, de no entender para el hombre natural las cosas del Espíritu, no las puede discernir. Porque las cosas del Espíritu se pueden discernir cuando se tiene al Espíritu Santo. Hay que encararlo con la verdad, sobre todo si su acción detractora o burla del Evangelio, el obrar del Espíritu Santo o la misión de la iglesia surge a consecuencia de un razonamiento ilógico e irracional en dicho individuo. Noten el verso 15 de Hechos 2, cuando Pedro da los argumentos que él dice: estos no están borrachos como ustedes suponen, porque es la hora tercera, las 9 de la mañana, la hora de la oración de los judíos. Esta no era la hora del descanso, no era la hora de la fiesta, era la hora en la que en el común del pueblo estaba orando. Entonces, ¿qué está diciendo? El razonamiento y la lógica de ustedes no está bien. El hombre natural no razona las cosas que son del Espíritu de Dios. No las razonas, no las puedes razonar. Y aquí vemos cómo Pedro va confrontando con la verdad. Y en último lugar, a los detractores de la Gran Comisión hay que encararlos con la palabra de Dios. Si usted lee el verso 16, Hechos 2:16, cuando Pedro va a dar todos sus argumentos, dice: en los postreros días, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Y a quién va a citar? A Joel. Pero si usted lee cuidadosamente el verso 25, dice: porque David dice, y va a citar un escrito de David. La Biblia es la única regla de fe, práctica y conducta y la expresión máxima de la autoridad de Dios. Y es útil para el hombre, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, la herramienta de un predicador, de un creyente, para enfrentar a los detractores con la verdad, no es otra que aquel documento que es la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues explicar la Escritura. Hay que leer la Escritura y explicar la Escritura. Mira, ya vimos que en el 15 y en el 25 habla de citar la Escritura, pero en el 22 vemos a Pedro explicando la Escritura. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, y empieza toda la explicación. Hay que dedicarle tiempo a explicar. Pastor, y si no quieren oír, su problema, pero a usted le toca explicar la Escritura, exponiendo y declarando las verdades espirituales expuestas en la Escritura. Dice el verso 36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Esto es una verdad doctrinaria y punto. Las verdades doctrinales se dicen, guste o no guste. Acarreen sobre tu vida las consecuencias que acarreen. Entonces, amados hermanos, el resultado, el último elemento, y no por ello el menos importante, para mí es el más importante, pero así viene en el orden bíblico, es que sobre todas las cosas, a la hora de encarar al detractor, al burlador, hay que hacerlo procurando su conversión a Cristo, no desechándolo. Porque fíjese, Pedro encara sus argumentos, pero la semana que viene vamos a predicar de esto. Pero Pedro dice, ese a quien ustedes mataron, Dios le levantó de los muertos, le hizo Señor y Dios, es el Salvador. Y tal es así que después usted se va a encontrar
que dice que se arrepintieron, se compungieron de corazón la gente y se bautizaron como 3,000. O sea que no es desechar, es también ¿qué? Compartirles a ellos las buenas nuevas. Porque tenemos evidencia en la Biblia de que un detractor después puede ser el más grande de los predicadores. ¿Qué era Pablo? ¿Y qué vino a hacer? Entonces, el resultado final de esta praxis no fue otra que la victoria del reino y miles de almas convertidas. Porque cuando usted lee el final de la historia, más de 3,000 se bautizaron y creyeron en Jesús. Entonces, amados hermanos, es esta la forma en que Dios quiere vernos actuar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar y somos despedidos. Señor, gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de poder ser edificados por medio de tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme al modelo de Jesucristo y a no tener miedo en medio de un mundo que se levanta contra nuestro evangelio. A no tener miedo a mantener la praxis de las cosas mandadas y ordenadas por ti. A no tener miedo a enfrentarnos al mundo con el mensaje del evangelio. Ayúdanos a vivir con responsabilidad el compromiso de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a ejecutar la gran comisión en la evangelización de día a día y en la multiplicación de iglesias a través de las misiones. Señor, úsanos para tu gloria. Perdónanos si te hemos fallado en esto y guíanos a vivir de tal manera que la gran comisión sea la más grande de todas nuestras pasiones para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Llévanos con bien a nuestro hogar y danos de tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente.